de frontera, el nuevo conocimiento desde un enfoque crítico. Le cedemos el micrófono a la doctora Aida. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Yo siento que tienen muchas cosas y muchos proyectos y muchas pendientes y a veces siento que la teoría no es suficiente para alcanzar la práctica en la realidad. Pero bueno, voy a echar un poquito de rollo, justamente, porque si bien creo que vamos muchas veces atrás de ustedes, los trabajamos en la universidad, vamos atrás de los profes que están en campo, que están haciendo educación, que están transformando el mundo, pues siempre es importante como regresar y dialogar, ¿no? Yo me etiqueto como educadora ambiental, pero soy bióloga de formación. Entonces voy a revolver un poquito ahí de política y educación ambiental. Entonces, he titulado la plática, bueno, le cambié un poco el título, profe. El título que se propuso inicialmente es Ciencia de Frontera, el nuevo conocimiento desde el enfoque crítico. Pero yo le agregué una pregunta que es: ¿nuevo conocimiento o más de lo mismo? Voy a tratar de explicar por qué pienso que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, soy técnica académica, no soy investigadora, y me dedico al área de educación ambiental. Trabajo con biólogos, biólogas, ecólogas y ecólogos principalmente, que están haciendo mucha investigación en campo sobre ecosistemas. Tenemos gente que trabaja fuegos, ecología de fuegos, que trabaja insectos, que trabaja bosques, encinos, pinos, etcétera, etcétera. Y yo lo que noto es que el nombre de la institución donde yo trabajo dice, ¿no?, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas, y está bien, ahí entran todas las biólogas y los biólogos y los ecólogos. Pero bueno, el título de la institución también incluye el concepto de sustentabilidad, pero de sustentabilidad no se hace mucha investigación. Y entonces, este equilibrio del que hablaba el maestro Dani, de integrar, tener una visión integral de la realidad, pues estamos fallando. Por eso yo dudo, me pregunto si es posible llegar a esta ciencia de frontera. Hace unos años CONACYT lanzó un proyecto, todavía era CONACYT antes de convertirse en CECITI, lanzó convocatorias para proyectos para ciencia de frontera, y todos casi en el instituto donde yo trabajo metieron proyectos de ciencia de frontera, pero la frontera no se cruza. Es decir, los proyectos siguen siendo de ecología básica, de biología básica, pero invitan a fulano para que parezca que tiene un enfoque económico, ¿no? O invitan a fulana para que metan. Pero es la misma ciencia, solo cambia el nombre. Entonces, voy a leer. El 24 de octubre del 2022, la presidenta del Consejo Europeo para la Investigación, la profesora María Leptin, ofreció una conferencia en la Academia de las Ciencias Europea, titulada La importancia de la investigación de frontera, en la cual recordaba a los presentes que la meta de la academia es la promoción de la ciencia y la tecnología y su papel en la promoción del desarrollo social y económico. O sea, la ciencia de frontera es práctica, ¿no? Suena bien, pero también decía que era indispensable invertir en la investigación de frontera para tener mayor comprensión del mundo físico. Lamentaba también que la gente, o sea, común y corriente, ustedes y yo, porque yo soy politóloga, no entendemos por qué es importante la ciencia de frontera. Y entonces recurría a un Nobel de Economía del 2018, Paul Romer, para explicar por qué la inversión en la ciencia era mejor, por ejemplo, que la inversión en la educación básica. Y si ustedes ven, la UNAM es una universidad pública que se supone que está creada para formar jóvenes. O sea,
hay CCHs y hay licenciaturas, maestrías y doctorados. Sin embargo, la mayor parte del recurso se va a la investigación. Los salones en los CCHs dan pena. Muchas facultades están bastante abandonadas, pero el presupuesto, vayan aquí a la UNAM y ven una universidad de primer mundo, con ciencia y tecnología de punta. Entonces se opta por invertir en la ciencia, en la investigación, y no en procesos educativos de otra índole. Y bueno, esto coincide con lo que proponía Lepkin, y entonces, que porque finalmente la inversión en la ciencia genera el conocimiento, esa es la idea, genera el conocimiento que nos permite seguir avanzando y creando la ciencia y la tecnología a resolver problemas. Y ella decía, por ejemplo, un puente sirve a un grupo de personas, beneficia a personas que viven en esa localidad. Pero las ideas, dice, permiten beneficiarnos a todos. Entonces es mejor invertir en la investigación y en la ciencia que en el puente. Y Paul Romer, que es el economista que ella citaba, decía, sí, claro, porque para Paul Romer los bienes son, y él hablaba como economista neoliberal, que los bienes, que el capital humano y el capital fijo, pues realmente son limitados porque no se pueden usar simultáneamente en dos lugares al mismo tiempo, ese capital. Entonces, pero que las ideas no, que las ideas pueden ser simultáneas y ocurrir en todos lados al mismo tiempo. Entonces, que es mucho mejor ese tipo de inversión. También mencionaba a otro economista, otro Nobel de Economía, Robert Solow, que decía que la mitad de la riqueza mundial no responde a los factores de producción, que son tierra, capital y trabajo, sino que responde a la tecnología. ¿Va a servir la tecnología? De la investigación científica. Por lo tanto, tendríamos que estar invirtiendo más en investigación que en cualquier otro sector. Y bueno, además, esta señora Maria Lepkin mencionaba a Mario Monti, que fue primer ministro de Italia y que fue además ministro de Economía de la Unión Europea, que decía, sí, hay que invertir en investigación, pero los sectores de investigación tienen que estar asociados a seguridad. Y esto lo estaba diciendo más o menos a principios de los 2000. Entonces, estamos viendo que hay una intención muy clara, las y los científicos del primer mundo europeos tienen muy claro la importancia de la investigación. Pero, y en México seguimos ese modelo, pero la pregunta aquí es, ¿realmente estamos, si estamos viendo los resultados de la investigación que se está produciendo y nos está beneficiando a todos? Maria Lepkin en esa misma conferencia cita a Vannevar Bush. Vannevar Bush nació a finales del siglo XIX y fue ingeniero, inventor en Estados Unidos y impulsó la investigación científica y la convirtió en política pública durante la Segunda Guerra Mundial. Entre otros muchos proyectos que desarrolló y participó y creó el proyecto Manhattan. Él fue de los que administró el proyecto Manhattan. Entonces, para Vannevar Bush también, ¿no? Y para, como es como muy, esta es como la idea que todos tenemos, la ciencia y la tecnología problemas. Y bueno, durante la guerra, obviamente la ciencia y la tecnología pues marcaron la pauta. Siempre en las guerras la tecnología avanza mucho. Y bueno, Vannevar Bush decía que claro, en la Segunda Guerra Mundial se empezaron a usar los antibióticos, por ejemplo, y luego como los antibióticos salvaban a sus soldados. En la Segunda Guerra Mundial también las cuestiones agroquímicas, más bien los compuestos químicos que se usaron en la Primera Guerra Mundial, que se mejoraron en la Segunda, pues luego se empezaron a usar en el campo. Y entonces la industria, la agroindustria más bien, se benefició de la química de la guerra. Y entonces pudimos duplicar, triplicar, ¿no?, la producción de alimentos. Y entonces, bueno, Bush decía, pues sí, y no necesitamos ciencias sociales, no necesitamos pensar, son
investigación científica en el campo biológico, económico, hay mucho más, lo más social que decía, y más en el sector más industrial, ¿no? Entonces, claro, para él notaba pues sí, una abundancia generada y creada por la investigación. Y él creó el National Research Foundation, la Fundación Nacional de los Estados Unidos para la Investigación, y a partir de ahí se le atribuye, porque escribió un libro que se llamaba La ciencia, la frontera sin fin. Entonces le atribuyó, Claudio, la noción de ciencia, se le atribuye a él la noción de ciencia de frontera, porque es esta frontera sin fin que vamos a atravesar y vamos a seguir caminando, ¿no? Entonces, pero lo que hemos visto es que a pesar de toda la riqueza, vivimos en un mundo de increíble disparidad, de increíble pobreza humana y material. Lo que hemos visto es que en los últimos 50 años hemos cambiado la química atmosférica del planeta. En los últimos 50 años estamos en la 6ª extinción masiva. Que en los últimos 50 años hemos destruido la química cuántica. O sea, sacamos a la Tierra del eje. Yo no sé si ustedes saben, pero la Tierra se está tambaleando, ya no mantiene su eje exacto. Y la hipótesis es que hemos sacado tanta agua subterránea que se tambalea. O sea, y no sé si estamos mejor en términos de salud, pues están resurgiendo un montón de enfermedades que se supone que ya habían sido erradicadas. Y están surgiendo un montón de otros problemas. Es más, estamos llenos de microplásticos. Hay inflamación del riñón por microplásticos en el cerebro. O sea, estamos mejor. De verdad, la calidad de vida. Pane Baruch decía que íbamos a trabajar menos con el avance científico. Yo veo más workahólicos. Y yo no sé ustedes, pero estos aparatitos controlan nuestras vidas, ¿no? Y vamos a tener tiempo para relajarnos. ¿Realmente? Entonces, frente a todo ello, hay como cosas que la realidad nos está demostrando que no se logra a través de solo este enfoque tradicional. Entonces, yo voy a recurrir al análisis que hacía la Escuela de Frankfurt para entender, yo no digo que la ciencia es mala, yo creo que la ciencia es necesaria. Yo quiero que las niñas y los niños sean científicos, que empiecen a razonar, que cuestionen. Pero yo sí creo que hay una diferencia, como decía Max Horkheimer, entre ciencia tradicional, que llaman teoría tradicional, y teoría crítica o ciencia crítica. Y esa es la diferencia que necesitamos como recuperar. En un ensayo que escribe en 1937, antes de ver los estragos de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Pero bueno, frente a esta como situación compleja donde hay avances, pero también hay retrocesos, creo que sigue habiendo una confianza incauta en las herramientas que nos habrán de salvar, o sea, la ciencia y la tecnología. Ensalza el descubrimiento, la invención, la creación, el progreso, y se dice que con discernimiento los avances pueden llevar a todos los pueblos el beneficio del desarrollo y ofrecerles, y esto es una cita textual de la ONU del 72, ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia, pero aplicada erróneamente, la ciencia y la tecnología puede causar daños incalculables al ser humano y su medio. Se observa aquí, a pesar de la capacidad crítica pareciera de la ONU, que hay como una actitud de absolución de toda la responsabilidad de la ciencia y la tecnología. O sea, se trata de que nosotros no sabemos usarla o no la hacemos bien. Como si las actividades humanas, o sea, como si la ciencia más bien y la tecnología fueran neutras. ¿Ustedes creen que esto es neutro? ¿Que no tiene valor? Pero ya me están diciendo, no, claro que no. O sea, esto tiene intencionalidad. Y
el Internet fue creado por MIT, la Universidad Tecnológica de Massachusetts, en colaboración con la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Su rollo es militar. Ahora nos preocupamos porque ChatGPT nos está vigilando, bueno, que acaban de firmar el contrato con Washington, ¿no?, para tener vigilancia completa sobre nosotros. Ese era el objetivo desde el principio, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad y sin embargo decimos, es que no lo sabemos usar, o es cuestión de usarlo. La ética responde a uno tiene que ser ético. Los objetos no son éticos, esta silla no es ética. Claro, la silla no es ética, la silla no toma decisiones, pero quien diseñó la silla tenía intencionalidad y la silla manifiesta una intención. Sentarme, y sentarme de cierta manera. Entonces, hay una reflexión que exime a la ciencia y la tecnología de la ética. Y mis colegas en el instituto donde trabajo se niegan a tener, finalmente ya la tenemos, una comisión de ética, pero creen que la ciencia se autorregula como la mano invisible de Adam Smith. Porque creen que el conjunto de científicos se está checando uno a otro, cuando la verdad es que todos participan en los mismos proyectos. Y hay un fenómeno que se llama groupthink, que hace que todo el mundo, y bueno, lo escribió Thomas Kuhn, los grupos de investigación empiecen a retroalimentarse. Comparten visiones, creencias, vivas. ¿Y qué pasa con la crítica? Deja de ser, ¿no? Entonces, se cree que los objetos carecen de ética y que es responsabilidad de los usuarios. Pero no tanto. Si un peque, una niña, ustedes son los expertos, me pueden explicar esto mejor, tiene acceso a esto, sabemos que tiene efectos hasta fisiológicos. ¿Es responsabilidad del peque esto? Entonces se atribuye la responsabilidad a los padres, a las madres. ¿Es responsabilidad de las madres? En parte, pero también de toda la sociedad. Y el creador, pero Mark Zuckerberg, que quita los controles para niños, es tan responsable. Él es responsable y sin embargo ahorita está del lado de Trump. ¿Por qué? Porque no hay controles. ¿Qué sector económico se está beneficiando en este momento en Estados Unidos con toda la libertad? Telecomunicaciones. ¿Por qué? Tiene que ver con la tecnología, el control de mente. Estamos en un momento crítico realmente, pero bueno, creemos entonces, ¿no?, que la ciencia y la tecnología no nos va a afectar, creemos que es nuestra responsabilidad y le quitamos la responsabilidad a las demás personas, ¿no? Les desligamos la responsabilidad a quienes la tienen. Entonces, me pregunto ahorita, estamos viviendo un momento de crisis, ¿aprendimos algo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Nos acordamos de que eso pasó? Algunas personas, como consideraron que las bombas atómicas eran neutrales. Es más, el cuestionamiento ético de la bomba atómica para muchos se justifica. O sea, acabó con la guerra. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿realmente necesitaban explotar esas dos bombas atómicas? Creo que no, la guerra ya se iba a acabar. Fue un ejercicio experimental para ver qué iba a pasar. Y Max Horkheimer dice que esto es parte del modelo de la ciencia tradicional, no de la ciencia crítica. Hoy en día, Macron acaba de decir que va a apoyar con más armamento nuclear. Y yo me pregunto, ¿necesitamos más de las 13.000 ojivas nucleares que tenemos actualmente? ¿Realmente van a construir un mundo más pacífico? Pero esa es la ciencia que tenemos. Entonces, creo que ante esta destrucción planetaria de las personas humanas, de las personas no humanas, o sea, perdemos especies que ni siquiera conocemos, y de esta situación espantosa en la que vivimos, creo que es importante, como otra vez, cuestionar nuestro papel como docentes y como construir, porque claro, todo ser humano es un ser conocente que investiga el mundo. Entonces,
No nada más los investigadores de la UNAM son, ¿no? Investigadores también, nosotros investigamos el mundo. O sea, Freire habla del ser cognoscente que se la pasa, que investiga, que pregunta, que construye. Entonces necesitamos buscar estrategias educativas de intervención que sean variadas, que cuestionen, que inviten a la reflexión respecto a todo, a la crítica de absolutamente todo. Y necesitamos teorizar, necesitamos enseñar y compartir, y ustedes me van a explicar cómo, porque ustedes son expertos en esto de la enseñanza-aprendizaje, cómo invitar a hacer un análisis riguroso de la realidad política y económica para poder también entender cómo eso se vincula con toda la crisis civilizatoria que incluye la ambiental. Entonces, necesitamos teoría que mucha gente llama inútil o que no sirve de nada o que es rollo, porque como bien decía Marx, la práctica sin teoría es ciega. Entonces, vamos por la vida y se nos ocurre armar un proyecto y ahí va, pero si no teorizamos, no sabemos cómo orientarlo. Ahora, tampoco hacer pura teoría como hacemos algunos de nosotros sirve de mucho, porque teoría, decía Marx, la teoría es estéril sin manos, ¿no? Es manca. Entonces necesitamos hacer ciencia, teoría, práctica, que resuelva, pero también que permita filosofar. Filosofar no es malo, ¿no? Entonces necesitamos ambas. Ahora, ¿cómo se vincula la teoría a la ciencia? Para Husserl, bueno, primero voy a definir teoría. Teoría para Max Horkheimer es el conjunto de proposiciones acerca de un campo de objetos. O sea, son proposiciones respecto a este objeto. Y esas proposiciones son argumentos lógicos jerarquizados respecto al objeto, ¿no? Ahora, Husserl dice que un cierto universo de proposiciones que surge de modo constante de la actividad teórica es la ciencia. Es decir, yo teorizo, yo argumento, yo estudio y a través, ya sea que sea empirista y haga experimentos o no, de todas maneras los experimentos se tienen que argumentar lógicamente a través de proposiciones sobre este objeto, y estas proposiciones surgen de las proposiciones previas que vienen de la teoría. O sea, la ciencia es un ejercicio teórico. ¿Sí me siguen? Entonces, en ese sentido, cuando aprendemos a argumentar lógicamente, estamos aprendiendo a hacer investigación, estamos aprendiendo a hacer ciencia. Y eso es una forma de poder contrarrestar, por ejemplo, la pseudociencia, que en este momento histórico estamos viendo de manera tangible. Vemos al secretario de Salud de los Estados Unidos que no tiene idea de nada y se la pasa diciendo tonterías que no son científicas y no entiende ni siquiera cómo funciona una vacuna, ¿no? Es antivacuna, pero no tiene idea. Entonces, para contrarrestar esto necesitamos aprender a decir, a ver, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se inocula? ¿Qué es una bacteria? ¿Qué es distinguir entre bacteria y virus? ¿No? Y poder argumentar, bueno, ¿cómo se reproduce la vacuna? Y entonces, esta serie de proposiciones respecto, ¿no?, al objeto estudiado permite entonces cuestionar y poder hacer nuevas preguntas. Entonces creo que esa debería ser nuestro objetivo. Ahora, esa es la actividad de la ciencia crítica, que invita a la reflexión, que invita también a entender el papel de la ciencia en este sistema económico y político, porque la ciencia crítica de la que habla Horkheimer cuestiona la función de la ciencia tradicional. Es decir, para Horkheimer, la ciencia tradicional o la teoría tradicional lo que hace es participar y posibilitar el sistema industrial moderno. Y esa no es la ciencia que queremos, porque para Horkheimer, el científico o la científica están sujetos al aparato social. Es cierto, yo veo a mis colegas que la verdad es que son muy poco críticos, creen las noticias que les ponen enfrente muchas veces, pero son muy buenos científicos en su campo, pero no entienden el sistema político y económico.
Entonces, pues sí, hacen muy buena ciencia, entienden la proteína 354 del organismo 736, pero a la mera hora les cuentan cualquier tontería en la televisión en términos políticos y económicos y me ha tocado escuchar argumentos que dan miedo, ¿no? ¿Por qué? Si son muy lógicos en su campo, ¿por qué fuera de él no? ¿Por qué? Porque hace falta el elemento político y económico que no recibieron en la escuela. Las universidades nos dan una formación disciplinaria especializada, muy concreta. Hacemos 4 años de universidad en un campo específico y no sé más. Entonces, ustedes que están aquí, que tienen la capacidad de ver el mundo de manera integral, tienen que hacer, no sé, maravillas y magia para poder sentar las bases, para contrarrestar un sistema que nos lleva a la hiperespecialización y que con todo el que habla de ciencia de frontera, es la ciencia de frontera al servicio del capital, porque no entienden los otros. Entonces, quiero decir entonces que, por ejemplo, en términos ambientales, que es el campo donde yo trabajo, preferimos hablar, o yo prefiero más bien hablar de un pensamiento crítico. Ahora, cuando hablamos de ciencias ambientales, ¿en qué piensan ustedes? O educación ambiental, ¿cuáles son los temas de la educación ambiental? A ver, echen grito. Agroecología, que es integral, interdisciplinario, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más? Cuidado del agua. Cuidado del agua, muy bien. Clasificación de la basura. Clasificación de la basura, ¿qué más? Cuidado del cuerpo, exacto. Ustedes son bien chichas y bien chichos, bien atentos. Todos esos problemas están involucrados 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Lo ecosistémico, ajá. ¿Y cuál otro? Lo social. ¿Cómo creen? Se supone que si son ambos, están en interrelación, pero ¿cuál es? Pensando en el argumento lógico, en las proposiciones teóricas, hay que jerarquizarlas. ¿Cuál es la causa y cuál es el resultado de esta relación entre lo social y lo ecosistémico? ¿Cuál es la causa? ¿Perdón? ¿Cuál es la causa que lleva a la destrucción ambiental? En el problema ambiental, si vamos a desagregar, hay una situación social y hay una situación ecosistémica. La causa es social, es humana. ¿Por qué entonces proponemos puras soluciones para manejar la contaminación o la separación? ¿Cuál es el problema? ¿Vamos a resolverlo separando? ¿Cuál es el problema de la basura? El consumismo. Y antes del consumismo, ¿qué es lo que causa el consumismo? El bienestar. La producción. La producción. ¿Quién produce esto? Es el capital. La necesidad creada o imaginada. Así empieza el capital. Volumen 1. Las mercancías satisfacen una necesidad creada e imaginada. ¿Ustedes saben que si están tomando eso, están tomando plástico? O sea, tenemos que erradicarlo. Sin embargo, nos crean la necesidad. Entonces, el asunto de la basura no es la basura. Es economía política, la necesidad creada. ¿Cuántos millones de dólares no gasta la Coca-Cola para que ustedes sigan tomando Coca? Si fuera tan buena, no gastaran. Sí. ¿Cuál es el objeto de estudio de tu ciencia? Las ciencias ambientales. De tu ciencia. Es que las ciencias ambientales, justamente lo que buscan, y ese es mi planteamiento, va al clavo. Mi planteamiento es que las ciencias ambientales creen que están estudiando el ambiente, pero se concentran en lo biológico, en lo técnico. Mi planteamiento es radical. Regreso a la raíz. El objeto de las ciencias ambientales tiene que ser la economía y utilizando un enfoque de economía política. El enfoque de las ciencias ambientales es económico, ecos, casa, materia y energía. La economía estudia la materia y la energía. Ese debería ser nuestro enfoque como educadora ambiental. Porque si no, yo puedo hacer muchos talleres de murciélagos,
muchos talleres de agua, muchos talleres de ecosistemas, de bosques templados, Contarle las patitas a los que contarle las patitas a los gusanos, y ¿saben qué? Viene la minera y destruye el ecosistema. Entonces, la ecología política tiene que parte de la economía política. O sea, regreso, o sea, suena tan medio, ¿saben? Como podría ser anacrónico decir, ay no, ya superamos eso. Es que hace rato nos compartías tú de la ciencia tradicional, valía la pena que tú nos dieras tu opinión en qué momento, o más bien dicho, cuáles son las condiciones para que una ciencia adquiera el carácter de ciencia y qué clasificaciones nos puedes compartir de la ciencia, porque hoy en día estamos hablando de conocimiento de frontera y pareciera que es lo novedoso. Tú no lo dijiste, no es así. Es un término que a lo mejor ayuda, pero hay que entenderlo con suma profundidad. Me gustaría escuchar tu opinión, digo, porque finalmente nosotros donde referimos todo esto, tú lo dijiste, no es la teoría, y nosotros en los libros, los textos, lamentablemente ya no se habla de ciencia, se habla de otra cosa. Entonces, el conocimiento que emerge o que la ciencia nos acerca es el que orienta los procesos de formación del sujeto. Entonces, vale la pena. Yo he escuchado tu opinión sobre esta parte. Si me puedes apoyar, por favor. Sí, mira, la propuesta que estoy haciendo, que es rara y todo el mundo me ve feo y hasta me han regañado por esto, es porque yo estoy tratando de regresar y cuestionar el modelo tradicional. Los y las educadores ambientales con las que yo trabajo, y voy a estar en Colima el próximo fin de semana, tendemos a pensar en, sí, las ciencias biológicas, biofísicas. Esas son las que dejan. Lo otro no es ciencia, ¿no? Va a empezar. Yo trabajo con biólogos, ecólogos, y a mí me dicen, tú no eres científica. Yo estudio ciencia política, pero a mí me dicen que yo no soy científica. Entonces, y no importa, porque lo que importa es el rigor. La definición que yo estoy jalando de ciencia es aquella que tiene rigor lógico, argumentativo, y que tiene que ver con las proposiciones sobre un objeto, sea una taza o la economía. O sea, un objeto de estudio, ¿vale? ¿No? O el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas proposiciones derivan de argumentaciones siempre lógicas. La ciencia no existe sin la lógica, sin el proceso racional. Entonces, la ciencia surge históricamente, como bien lo dijo Claudio, en un momento histórico, que por cierto Foucault lo cuestiona un poco, y también en la arqueología del saber. La ciencia surge cuando hay una transformación en el lenguaje. Para Foucault hay tres elementos que permiten la ciencia del siglo XIX y que luego se convierte en la ciencia moderna, que es el lenguaje, el surgimiento de la ciencia biológica como tal, porque permite al ser humano reconocerse y separarse de la naturaleza, y la economía, el estudio de la economía. Y entonces, esa ciencia moderna es una ciencia que es el resultado de la Ilustración también, y que reconoce, que elimina los mitos. La ciencia moderna surge en la Ilustración a través de estos a través del lenguaje, donde dejamos de creer en los mitos religiosos y donde el ser humano se impone como conocedor del mundo. Entonces, a eso me refiero. Esa es la ciencia tradicional. Y entre muchos autores, uno de los que seguimos haciendo referencia a él, sin darnos cuenta, es a Bacon, Francis Bacon. Él hablaba de conocer el mundo para el control del mundo, de la naturaleza, para hacer cosas. Entonces, esa es la ciencia tradicional a la que me refiero, que yo siento que sigue vigente y que hasta en los proyectos de ciencia frontera está funcionando. Porque es un hacer para encontrar, para resolver el problema del aguacate, para resolver el problema de las berries, para resolver el problema de no sé qué. Esa es la ciencia tradicional. Ahora,
y la misma ciencia que creó la bomba atómica, ¿no? Y la misma ciencia que está haciendo toda la inteligencia artificial y la robótica en Ucrania y en Gaza y en todos lados, ¿no? Esa es la ciencia tradicional. La otra ciencia crítica que propone Max Horkheimer tiene varias características. Para empezar, una, yo creo que antes, él está escribiendo en el 37, ya después Edgar Morin propone Morin, y yo le voy más a Rolando García con la idea de interdisciplina. La ciencia crítica es interdisciplinaria, esa sí rebasa fronteras, una ciencia de frontera. La idea es rebasar hacia ser inter y transdisciplina. Pero también lo que dice es, la teoría crítica, lo que propone es develar los secretos del capital, desenmascara la falsa conciencia y el papel de la o el científico en el proceso de investigación que está inserto en el modelo económico. Y hay una función social de la ciencia para generar un conocimiento y no otro. ¿No? Los científicos estudian lo que está de moda o de lo que hay financiamiento. O sea, hay una convocatoria tal y ahí se clavan. Y no estudian otros temas. Entonces, la ciencia crítica investiga temas que son de interés para las comunidades. No, para la gente, no lo que le interesa a la empresa. Que por cierto, las empresas no invierten en investigación, le piden al Estado que invierta con fondos públicos en investigación, ¿no? Y ellas se benefician de ello, pero no lo hacen. Entonces, la ciencia crítica cree también y reconoce la falsa conciencia de las y los científicos. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? Los que estamos en estos campos, para romper con las ideologías la ideología hegemónica y lograr un autoconocimiento racional y verdaderamente relacional, entendernos como relaciones. Porque la ciencia tradicional estudia objetos, pero la ciencia crítica estudia relaciones. Yo no soy si usted no es. Su pregunta me hace reflexionar, su presencia me hace pensar. Entonces somos. Yo no soy sin el millón de bacterias y hongos que están en mi sistema digestivo. Son simbiontes conmigo. De hecho, ahora que estoy en la perimenopausia, me enteré que las hormonas están reguladas por organismos, bacterias también. Y yo no sabía, bacterias que permiten pensar y están asociadas a memoria. O sea, esa es la ciencia tradicional, pero la ciencia crítica que permite ver relaciones, que nos reconecta y que no necesita ese celular para reconectar. Porque es más importante tocar a la persona. El tocar a una persona disminuye procesos inflamatorios. Y eso jamás se va a poder a través de la vida. Entonces, la ciencia tradicional es una ciencia, perdón, estoy confundiendo yo misma. La ciencia crítica es una ciencia que tiene conciencia política en el sentido no de política de imposición de la voluntad, como decía Nietzsche, no, sino un entender que somos colectivos y que juntos podemos hacer las cosas mejor, porque juntos tenemos fuerza. La polis era la fuerza, ¿no? La política estudia el poder y el poder hacer juntas y juntos. Eso es muy diferente a la lógica del poder actual, donde uno se impone frente a otros, esté loco o muy loco, ¿no? Como el norte, ¿no? Y otros tantos que hay por ahí. Entonces, esa ciencia entiende la complementariedad de las contradicciones, es dialéctica, y de las relaciones ser humano-naturaleza, más allá de las visiones dualistas y dicotómicas, y se requiere esta visión de interdependencia, de colectividad que tenga un claro vínculo socio-ecosistémico. Es una educación y una ciencia que se vincula a la educación para invitarnos a repensar nuestro papel en este momento histórico. Con eso termino. Bueno, compañeros, en esta parte de lo que nos ha entregado el día de hoy la doctora, buscábamos más que la cuestión de
una percepción científica de los fenómenos era esta apreciación de lo que es la historia, la filosofía de las ciencias, y que tiene que ver precisamente también con lo que plantea ella, con una cuestión de política o de ciencias políticas. Entonces, es decir, la postura que tenemos hacia la cuestión del conocimiento y del mismo desarrollo tecnológico. Entonces, compañeros, vamos a abrir el espacio para que hagamos preguntas. Entendemos que puede haber también una condición así de, a lo mejor de participaciones. Igual no está negado, vamos a abrir posteriormente al término de la ponencia un espacio para reflexionar sobre el asunto del tema que estamos discutiendo. Entonces, ahorita pues pudieran hacer las preguntas, pero si alguien tiene alguna reflexión sobre lo que estamos trabajando o pregunta, adelante, está totalmente abierto. Buenos días. Uy, excelente ponencia. Felicidades. Se ocupa más gente como usted. Bueno, yo soy docente de educación especial. Atiendo a chicos ya de 15 a 24 años. Tengo por ahí algunos alumnos que en las mañanas, obviamente, llegan con desayuno de carrera. Chocolates, galletas, hasta papitas. Como están acostumbrados al consumismo y redes sociales y todo lo que ya sabemos. ¿Cómo es? Como yo lo he estado abordando, que creo que es regresar un poco a nuestras raíces en el medio donde yo estoy y en el momento en el que yo estoy, porque no puedo hacer grandes cambios porque son muchas personas las que están involucradas. Yo lo que hago es, ellos entran en una ansiedad cuando se los quito. Yo lo que he hecho me ha resultado, quito zapatos, vámonos al jardín. Empiezan a perder ya como que esa ansiedad, andan angustiados, abrázate un árbol. Eso me ha resultado y yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a retomar para empezarnos a olvidar un ratito de celulares, de la presión, la continuidad, perdón, lo que vivimos todos los días. Ajá. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar paso a paso. Y en mis chicos de educación especial, autistas, con Down, con también, o sea, con todos me ha resultado el empezar a retomar esas partes de nuestra historia. Igual quitar zapatos, Gracias. Sí, allá arriba, Yota. Muchas gracias, maestra, me parece hermoso. Sí, y justo hay toda una propuesta de afectividad ambiental que dice que hay que reconectar con la naturaleza, que eso también disminuye, es terapéutico, disminuye estrés, entonces sí, eso. ¿Qué tal? Buen día. Varias cosas. Primero, muy interesante, yo tenía mucho tiempo que no escuchaba. ¿Sí? A mí me han dejado muchas cosas un poco traumados a través de mi práctica. El CONACYT lo mencionó hace tiempo, me aventé 5 años con ellos en el diplomado de la ciencia en tu escuela, y uno de los grandes traumas que me dejaron fue que lo que usted acaba de confirmar, pero le voy a dar un hecho concreto. Los investigadores del CONACYT, que de allí bajan, que ahora se llaman de otra forma, de ahí bajan los recursos para los proyectos de investigación, pero como también ya les están exigiendo llevarlos a la práctica, entonces se buscan una empresa para solucionarle un problema a la empresa y es en la práctica. Nos decía la investigadora, es que yo estoy trabajando con margarina, y ¿cuál es la diferencia entre mantequilla y margarina? La mantequilla lleva leche, viene desde la vaca, las grasas, etcétera, etcétera, y decía, y la mantequilla, no, utilizamos subproductos y demás, y por eso la margarina es más barata, pero lleva más químicos que te hace más daño. Pero como la mayoría de la gente no alcanza a comprar la mantequilla, va a comprar la margarina, y estas personas se van a morir a la larga de cáncer,
Pero el problema social que está planteando usted me lo planteó ella en aquel entonces y decía, es que el gobierno en turno no va a tener ningún problema político si la mayoría de la población se le muere de cáncer. Pero si se le muere de hambre, sí va a tener un problema social serio. Entonces es preferible que se mueran de cáncer y no de hambre. Dice, y esa es parte de nuestro trabajo como investigadores, el primer trauma, ¿no? Difícil de contrarrestar para mí, pero bueno, lo acepté. Segundo, ¿cuál es el papel entonces de nosotros como educadores? Y aquí viene una primera pregunta para usted, el cómo llegar a lo que usted está planteando. Y bueno, luego dice que soy muy directo y muy crudo en lo que planteo. En aquel entonces a nosotros nos decían que nosotros teníamos que ser, y hasta allí era nuestro papel como educadores, ¿sí? Divulgadores de la ciencia. Y con todo el respeto, ya habló el maestro Dani de lo que está sucediendo en Zacapendo, una escuela que está echándole muchas ganas, pero lo que hace la escuela es llevar instituciones educativas externas para que hagan experimentos dentro de la escuela. Eso se llama divulgación de la ciencia. Pero lo que usted me acaba de plantear el día de hoy, que es parte de lo que desde hace mucho tiempo se ha querido construir desde aquí, no llegamos hasta allá. Pero lo peor es que viene, maestro Dani, la Feria de la Ciencia en abril, ya me la cambió de marzo, a abril, y si vamos a hacer exactamente lo mismo, no caminamos hacia donde hoy la ponente nos está diciendo. Y a mí me gustaría que la ponente nos platicara como algunas estrategias para acercarnos, ya no digamos llegar, acercarnos a esta ciencia de frontera y a este pensamiento crítico desde ahí para llegar allá. Tercero, yo he venido planteando y lo aprendí aquí en este espacio, que toda actividad tiene que generar organización. Si no, no tiene caso venir a echarnos el verbo y demás. Y entonces, luego también esto lo aprendí aquí, que en un movimiento como tenemos que empezar a luchar con los avances científicos y tecnológicos, porque luego parece ser que quisiéramos luchar con los avances científicos y tecnológicos de hace 2 siglos, ¿no? Y entonces uno de los avances científicos y tecnológicos, voy para allá, y es la pregunta, pues esto de las redes sociales, etcétera. Me gustaría que usted nos dejara esos contactos y mínimo hacer, pues, como consecuencia de organización, una red que permita, ¿sí?, que los que estamos aquí pudiéramos acceder mínimo a estas lecturas científicas con esta orientación, etcétera. Eso sería extraordinario para mí. Y yo creo que para todos, y nos pudiera ayudar a acercarnos, si existiera esa posibilidad de compartir con usted en base a la experiencia esta parte. Porque luego también dice, no, pues comunícate con fulano y él ya se va a comunicar contigo. Esto no es ciencia, es una dependencia que está totalmente contrario al planteamiento que hoy usted muy acertadamente, y felicidades, bienvenida, ojalá y que la tengamos muchas veces aquí para que nos esté recordando. Gracias. Gracias. Bueno, maestro, ¿cómo llegar? No sé. Justamente creo que necesitamos dialogar para poder encontrar la solución juntos. Yo soy politóloga de formación y se me hace más fácil dar un taller de murciélagos que hablar de economía política con los peques. No he encontrado, no tengo las herramientas para hacer eso, y creo que ustedes sí. Entonces podríamos pensar cómo hacer eso, ¿no? Trabajar colectivamente, justo. Porque he tratado de hacer esto con los jóvenes de universidad, 5º semestre de ciencias ambientales, y antes de la pandemia creo que había eco. Particularmente en los primeros semestres, los chicos, las chicas son muy comprometidas, pero luego la ciencia los domina, los domestica, diría Freire, y ya cuando salen paper, journal, postdoctorado, y no olvido,
del compromiso social. Entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Hay que sentarnos a platicar y pensar en esto juntos. Estas estrategias. La idea de la maestra es sacarlos, o sea, esa conexión, pero también hay que hacer otros, o sea, jalar de ahí y agregar otras y construir juntas. Y yo ahí tomo su idea de a lo mejor tener un seminario de lectura, quienes quieran, reunirnos cada 15 días, una vez al mes. Yo no sé, o sea, y yo sí creo que es importante la materialidad. O sea, yo sí soy del siglo XX, el siglo pasado, y además creo que es la resistencia ante el futuro. No, o sea, si bien las redes han servido, en la década de los 90 el internet ayudó a las resistencias de los grupos alterdesarrollistas, y hubo toda una resistencia, y en el movimiento zapatista también el internet funcionó muy bien. Creo que en estas alturas tenemos que estar más cuidadosos de los medios. Entonces tenemos que, a lo mejor no usar las mismas herramientas del siglo XIX, o sea, ya hay cosas que no van a funcionar, pero esto va a ser un recurso escaso en el futuro, O sea, yo ya lo estoy viendo con mis estudiantes. Mis estudiantes les pregunto cosas de opinión y me entregan tareas con ChatGPT. O sea, el Papa hace unos días le solicitó a sus sacerdotes que para los sermones usen el cerebro porque usan ChatGPT. O sea, yo sé que hay maestros que preparan en mi universidad clases con ChatGPT. Y yo sé que los estudiantes lo hacen también, o sea, estudiantes, maestros, todo el mundo. La comisión de ética, yo tomé un diplomado para estar en la comisión de ética. Llega un compañero con una evaluación, ay, me impresionó, la hizo ChatGPT. ¿Es ético estar en una comisión de ética? Imagínate, entonces, esto, maestro, va a ser la resistencia. Va a tener que ser la resistencia ante un algoritmo que sabe antes que yo qué es lo que yo voy a pensar. Porque eso, cada vez que ustedes alimentan ese chat, están dando la información al algoritmo. Y el algoritmo está pensando más que ustedes y que yo, porque además es la colectividad frente a mí. Entonces necesitamos ser colectividad pensante. Entonces vienen cosas y retos interesantes que requieren mucho esfuerzo y da miedo. Creo que por acá había otra pregunta y luego acá. Sí, desde mi correo electrónico, apunte, sin H, Atenea, sin H, en minúscula, @ I latina de instituto, otra I latina de investigaciones, E de ecosistemas y S de sustentabilidad, ies.unam.mx. Ahora tenía vecina de nosotros ahí del ENEM. Profe, con razón yo lo entendí. La alberca. Ya ve. Tratamos de echar a andar la alberca. Bueno. Lo veía. Escuché con atención su conferencia, y de acuerdo a lo que nos compartes, la consumación de la ciencia es cuando lamentablemente aparecen las bombas atómicas. Ahí es donde lamentablemente te das cuenta que la ciencia no es el discurso de Mario Bunge que dice que sirve para esto, es todo lo contrario, ¿no? Hay ciencia para matar, lamentablemente. Cuando yo pido tu opinión respecto a la clasificación, yo me quedé en mis estudios cuando Rudolf Carnap, Círculo de Viena, hace una clasificación de las ciencias y establece los mínimos para determinar cuando una ciencia es una ciencia. Es decir, objeto de estudio, principios, leyes, categorías, una metodología. Hasta ahí me quedé. Y, si mal no recuerdo, este autor empieza a clasificar en ciencias prácticas, ciencias naturales y las sociales. Nosotros tenemos una disyuntiva como especialidad.
nosotros no podemos hasta ahorita colocarle una categoría de ciencia a la educación física. No sé si los compañeros que son docentes, egresaron de una escuela normal, preescolar, primaria, cuál sea su ciencia. Yo sí, o sea, lo puedo determinar. Nosotros tenemos esa complicación. Pero me voy a regresar porque la pregunta va en el sentido de, con lo que te pregunté, en tu ciencia, ¿en qué clasificación se encuentra? Es decir, ¿dónde la podemos referir? ¿Y con qué método, con qué categorías trabajas? Para mí es muy importante porque finalmente ahí tenemos nosotros un problema. A la ciencia le dan una connotación de disciplina, o todo lo contrario, y entonces ese es el asunto que tenemos. Y esto nos ha causado a nosotros hasta cierto punto, para algunos una problemática y para otros no. Pero bueno, ese es el sentido. Y nosotros lo vemos reflejado en el hacerse de nuestra práctica. Nuestra práctica debe ser científica, pedagógicamente hablando y didácticamente hablando, porque ahí es de nosotros dependemos de toda la parte que los planes de estudio fortalecen para poder trabajar con el ser humano. Me gustaría escuchar tu opinión de esa parte, porque la ciencia tradicional, como tú lo dices, fíjate, maneja leyes y principios. Por ejemplo, en algún momento quisieron tasar a la física como a las ciencias sociales. Al no encontrar las leyes, pasó un desorden por ahí, hasta ahí me quedé. Por eso quiero escuchar tu opinión. Gracias. Creo que no había entendido la pregunta hace rato. Ajá, ya, gracias por aclarar. Ya luego me explica por qué la educación física no puede ser. Yo digo que sí, pero Varias cositas. Yo no soy filósofa de la ciencia, ¿va? Pero sí, hay un autor que me gusta mucho que trabaja filosofía de la ciencia, que es justamente Rolando García, ¿no? En Argentina. Entonces, Rolando García tiene un texto que ahorita no me acuerdo, creo que se llama La ciencia en construcción, que hace un recuento justamente de este proceso histórico de la historia de la ciencia. Es muy lindo, se los recomiendo. También hay una conferencia en línea, ya estaba grande, pero ahí está, en el Sage. El empirismo, Carnap era empirista. Entonces, su definición de ciencia está, como usted encuadra, dentro del empirismo. Pero hay toda una propuesta, que es la de Rolando García, de que la ciencia no puede ser empirista porque empíricamente no se puede comprobar a sí mismo. Es decir, los fenómenos, algunos se pueden comprobar empíricamente, pero están limitados por la argumentación lógica. Es que ustedes, cuando trabajan en investigación, a ustedes para validar un hecho científico les ven, la lógica es objetiva. Demostrar. Objetiva. Y nosotros, los objetos de estudio de las ciencias sociales, no tienen esas cualidades. Pero ni en las físicas. Y por eso a ver si no te validan tus ejercicios porque no tienen esa objetividad aparente, pero es una objetividad aparente, es lo que se dice, es lo que dice Rolando García. Ni en lo físico, Rolando García era físico. Cuando entramos a toda la propuesta de la relatividad, lo físico no necesariamente a veces es probable, por eso hablamos de teoría de cuerdas, y sin embargo, y teoría no quiere decir que no exista. La teoría de la gravedad está comprobada y tiene que ver con masa y fuerza, ¿no? Entonces, pero hay elementos que están, de todas maneras, tenemos que hacer el salto cuántico porque no los podemos, hay elementos en el mundo físico que no se pueden demostrar, pero se argumentan lógicamente. Entonces, se acepta como verdad. Y lo mismo pasa en las ciencias sociales, donde hay, claro, la subjetividad.
pareciera que es la que rige, pero la subjetividad rige en todos lados, porque la interpretación de la gravedad es un fenómeno humano. Un marciano viene y su articulación y su forma de ver del universo va a articular ese fenómeno de una manera totalmente distinta. Entonces, la gravedad solo existe en el mundo humano. Esa es la argumentación que hace Rolando García y que hace el constructivismo o la ciencia constructivista, donde demuestra que no es un fenómeno objetivo real aquí y en el cosmos, en el universo paralelo. Solo funciona en esta tierra para el concepto humano. Y es parte de lo que también decía Kant. Una hormiga ve este fenómeno y lo explica de una manera distinta. Y la pregunta es, ¿qué podemos conocer y hasta dónde podemos conocer dado nuestra capacidad de reconocimiento? Y esa ley, ahorita que parece ley, viene otro fenómeno y demuestra lo contrario. De ahí me cae gordo Popper porque Popper era un derechoso. Pero tiene razón Popper cuando dice, lo único que podemos es demostrar el error de la ley, la falsación. Entonces la ciencia avanza cuando demostramos que esta ley está equivocada a través de la falsación. Y esa es una propuesta interesante. Entonces, en cierta medida, lo que estamos tratando de hacer en las ciencias ambientales, o algunas personas en las ciencias ambientales, es justamente cuestionar todo esto para que no sea como, ¿no? Que no esté así como fijo y de lo que nos tenemos que agarrar y eso es la verdad absoluta. Porque si nos aferramos a las cosas, no podemos fluir y cambiar y pensar de manera distinta. Entonces, hasta el mismo concepto de ciencia tiene que estar cuestionado. El método científico, si ustedes leen ese folletito de 1537, lo leen en una tarde, de Descartes, René Descartes, el método, él dice, yo voy a demostrar la existencia de mi ser, ¿a través de qué? La razón. Y el método es la argumentación racional de quien reflexiona. Y es el método hipotético deductivo. Si esto, entonces aquello. Entonces, como por ahí va la idea de que la ciencia puede ser cualquier proceso. Y ya nada más para terminar y me callo. Yo he escuchado, por ejemplo, de la michoacana que las perspectivas hegemónicas que dicen, no, los pueblos originarios no hacen filosofía, no, los pueblos originarios no hacen ciencia, ¿no? Porque solo son fenómenos europeos. Pero el proceso reflexivo ocurre en cualquier lugar, es el ser humano reflexionando y cuestionando y construyendo un mundo. Entonces, si bien a lo mejor no entramos en la clasificación de ciencia, a mí no me importa. Mientras yo piense y sea, ¿no? y tenga un método riguroso que me permita entender el mundo y que además me permita cuestionarme, que no tenga el caché. Gracias. Bueno, referente a lo que decía maestra, que cómo le hacemos nosotros como maestros. Yo soy maestra de educación física, a lo mejor salgo fuera de serie un poquito. Hay una parte muy importante, yo pienso que a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde el doctor Mengele, junto con el cuñado de Hitler, que era señor Herbert Mengele, él le pide al doctor Mengele que haga experimentos muy atroces, pero que no costaran tanto al gobierno en ese momento. De hecho, hay un libro que yo me imagino que está en Estados Unidos, donde se basan muchas de las leyes políticas, donde todo ser humano no tiene que pensar. Yo pienso que por eso sacaron el celular. Entonces, en aquel entonces, transportémonos un poquito para la Segunda Guerra Mundial, yo creo que todos hemos visto la película de La vida es bella, donde están en una reunión todos los científicos y que dicen que la mano barata pues es la de entre el promedio de 15 años a 35, a 40. De 40 años además ya no éramos productivos, cosa que yo digo que no, porque pues seguimos siendo productivos, pero a lo mejor en ese momento pues no, y lo vemos en la actualidad. Hay otra película que también está basada en el doctor Mengele, pero esa es como caricatura, que se llama
se llama 9. Son 9 armas donde se supone que un científico a cada muñequito le pone ciertas características del ser humano, porque se pierde la tecnología, avanza tanto que pues se pierde esa sensibilidad o ese raciocinio del ser humano, ¿no? Entonces se quiere rescatar. Yo en educación física a mis alumnos en primaria, ahorita pues, también lo he hecho con la preescolar, les pongo pequeñas secciones para que ellos entiendan que la tecnología sí es buena, yo no digo que no, pero a grandes rasgos, como vamos viendo ahorita en escala, va a llegar un momento que efectivamente, si juntamos las dos películas, nos vamos a acabar unos autos, porque ese era el objetivo, acabar las masas sin que fuera como antes, no en los hornos, no, sino acabar grandes masas con diferentes enfermedades. Entonces, desgraciadamente la ciencia nos está avanzando drásticamente, y va a llegar un momento que no nos vamos ni siquiera a tocar y ya somos novios. Sí, o sea, yo por eso sí se las pongo, yo se las recomiendo a mis compañeros, porque sí es una manera de reflexionar de manera no tan grotesca, no digamos así, o sea, malamente no, son muy buenas. ¿Alguna otra pregunta? Pues un cierre, una conclusión. Pues muchas gracias por la recomendación, las voy a buscar. Y bueno, yo también aprovecho para cerrar con recomendaciones. Creo que la literatura también nos ayuda a pensar y repensar esto. Ahorita la mesa ya nos propuso 2 películas, que también yo propongo Matrix, ¿no? Para los grandes de universidades es la que yo uso y les gusta. Y hay varios videos, hay un video, no sé, es la generación de las jóvenes y los jóvenes. Les pido a ellos que ellos mismos busquen y encuentran cosas interesantes. Entonces hay como raperos que hablan de esto y ahorita estoy pensando de mi generación, pero no me acuerdo ninguno, la memoria ya me está fallando. Pero bueno, también recomiendo 1984, este libro de George Orwell, que es muy interesante. Y bueno, todas las distopías tradicionales, hay un libro de Bradbury, que es Fahrenheit 456, y obviamente un mundo feliz de Huxley, ¿no? O sea, como que esas distopías ayudan un poquito a pensar actualmente. Para los grandes, no sé si aquí alguien trabajara con secundaria o prepa, creo que todos son básicas, ¿verdad? Con primarias. También secundaria. Bueno, también podrían ver ¿no? Las películas. Ajá. Nada más para acrecentar un poquito las películas que se están recomendando, está en puesta ahorita, incluso es de otro país, se llama Arco. Para ir a verla. Así. Para reflexionar y precisamente la devastación, ya presentan ahí cómo sería en un futuro la cuestión de la convivencia, hemos acabado la naturaleza, cómo se vive en ese tiempo e incluso se habla del reposo que debe de haber y debe existir o debemos poner en reposo al planeta porque lo hemos devastado. Entonces ahí hay una cuestión que hay que regresar a lo que decía usted hace rato, que no hay ciencia, no hay filosofía en la cuestión ancestral en los pueblos originarios, y ahí esa nos hace reflexionar, al contrario, dar la vuelta, mirar hacia atrás y recuperar todos los conocimientos y todas aquellas prácticas, estrategias que se tenían y no tenían tanta tecnología, porque efectivamente lo hacían por medio de la construcción, de la inteligencia, y se adaptaban, y había esos procesos de la organización en la cuestión del tequio, la faena, había el respeto a la madre naturaleza en cuestión de sus tiempos, no producir por producir, que es a lo que nos ha llevado el modelo neoliberal y el capitalismo. Producimos y producimos, e incluso ahorita yo les decía en alguna charla a la madre familia, eso no es
comercio, eso es consumismo. Aquellas señoras que les dicen, no, pues es que tú puedes ser tu propio patrón, consume el Tupperware, consume el tal producto de belleza, lo chino, y tienen sus casas ya llenas. Aquellas personas con el dinero ya, porque ya ellas consumieron y entregaron su capital, y ellas terminan tirando o rematando o no viendo, porque ya están saturadas de todas esas disque mercancías, porque también son desechos, no son nada durables, no son nada, todo basado en polímeros y plásticos que van intoxicando y que nos van generando más enfermedades cada día. ¿Algún autor referente a lo de la afectividad ambiental? ¿Algún autor que nos pueda recomendar en torno al tema de afectividad ambiental? Se apellida del Toro, no me acuerdo su primer nombre, pero si buscas en internet afectividad ambiental, hay un libro gratis, lo descargas gratis, completo, pero bueno, es todo un